Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien, bienvenido y bienvenida al canal. Seguimos en la serie Leemos la Biblia en un año y en este caso vamos a avanzar en los últimos capítulos. En el día de hoy, mañana y pasado, Dios mediante, vamos a ver unos pasajes que son realmente muy complicados de interpretar. ¿Por qué? Porque revelan la construcción de un nuevo templo, pero de diferentes medidas y diferentes dimensiones a los que hemos conocido desde Éxodo y también en la construcción del templo de Salomón. Este pasaje, los eruditos, los que saben, le dan la característica de que es muy, pero muy difícil de interpretar y sobre todo de aplicar, dónde colocarlo aún a nivel profético. Algunos lo colocan en el milenio, diciendo que en el milenio va a haber un templo justamente con estas dimensiones y donde van a haber también sacrificios. Bueno, ahí es donde decimos, pero Rodo, pero si sacrificios ya se hizo Cristo y Hebreos dice que ya no va a haber más sacrificios. Bueno, empiezo con esta introducción porque lo único que voy a hacer es leer la Biblia. ¿Por qué? Porque no tengo ningún tipo de explicación para lo que va a ser la explicación de este nuevo templo que está profetizado en este libro de Ezequiel que va a haber en algún tiempo y que no tenía que ver tampoco con el templo de Zorobabel, que el templo que construyó Zorobabel y el pueblo tenían que ver con la reconstrucción de las ruinas del antiguo templo de Salomón destruido calcúlenle 70 años atrás, 80 años atrás. Por eso es que vamos simplemente a hacer la lectura. No obstante, la palabra de Dios, aún en lo que entendemos y en lo que no entendemos, es una bendición y de edificación para nuestra vida. Así que arranquemos con el capítulo 40, orando primeramente. Señor Dios, vamos a tu presencia y te agradecemos por este tiempo en que vamos a estar, Señor, meditando en tu palabra y leyendo estos capítulos. Te pedimos, Dios, que tú nos hables y aquí está nuestro corazón como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén y amén. Y así arrancamos la lectura del día de hoy. Dice así: el 28 de abril, durante el año 25 de nuestra cautividad, 14 años después de la caída de Jerusalén, el Señor puso su mano sobre mí. En una visión que provenía de Dios, Él me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre una montaña muy alta. Desde allí pude ver hacia el sur lo que parecía ser una ciudad. A medida que me acercaba, vi a un hombre de pie junto a una puerta de entrada y su rostro brillaba como el bronce. En la mano tenía una cuerda de medir hecha de lino y una vara para medir. Me dijo: hijo de hombre, observa y escucha, presta mucha atención a todo lo que te voy a mostrar. Te he traído aquí para enseñarte muchas cosas. Después regresarás y les contarás al pueblo de Israel todo lo que has visto. En principio, versículo 5, tiene el título La Puerta Oriental, porque va a describir todo con lujo de detalles. Todo el templo, este nuevo templo, con lujo de detalles. Pude ver un muro que rodeaba por completo la zona del templo. El hombre tomó una vara que medía 3 metros con 20 centímetros de largo y midió el muro. Y el muro tenía 3 metros con 20 centímetros de espesor y 3 metros con 20 centímetros de alto. Luego se dirigió a la puerta oriental. Subió los escalones y midió el umbral de la puerta. Tenía 3 metros con 20 centímetros de fondo. También había cuartos de vigilancia construidos a cada lado del pasillo de la entrada. Cada cuarto formaba un cuadrado de 3 metros con 20 centímetros de lado. Entre cuarto y cuarto había una distancia de 2 metros con 70 centímetros. A lo largo de la pared del pasillo, el umbral interior de la puerta, que conducía a la antesala en el extremo interior del pasillo de la entrada, tenía 3 metros con 20 centímetros de fondo. También midió la antesala de la entrada. Tenía 4 metros con 20 centímetros de un extremo a otro y columnas de apoyo de 1 metro con 10 centímetros de espesor. Esa antesala estaba en el extremo interior de la estructura de la entrada y daba al templo. Había
3 cuartos de vigilancia a cada lado del pasillo de la entrada. Todos medían lo mismo y las paredes divisorias entre ellos también eran idénticas. El hombre midió la puerta de entrada, medía 5 metros con 30 centímetros de ancho en la abertura y 6 metros con 90 centímetros de ancho en el pasillo. Delante de cada cuarto de vigilancia había un muro bajo de 53 centímetros. Los cuartos mismos medían 3 metros con 20 centímetros de lado. Luego el hombre midió la anchura total de la entrada tomando la distancia desde la pared del fondo de un cuarto hasta la pared del fondo del cuarto del lado opuesto. Daba 13 metros con 30 centímetros. También midió las paredes divisorias a lo largo del interior de la entrada hasta la antesala de la entrada. La distancia era de 31 metros con 80 centímetros. La longitud total del pasillo de la entrada era de 26 metros con 50 centímetros. Desde un extremo al otro, en los muros de los cuartos de vigilancia y en sus paredes divisorias había ventanas empotradas que se angostaban hacia adentro. También había ventanas en la antesala y en las superficies de las paredes divisorias. Estaban decoradas con palmeras talladas. Ahora va a describir el atrio exterior, todo el sector de entrada exterior. Luego el hombre me llevó por la entrada del atrio exterior del templo. A lo largo de los muros del atrio se extendía un empedrado y había 30 habitaciones construidas contra los muros. Todas daban al empedrado. El empedrado flanqueaba las puertas y su distancia entre los muros hasta el atrio era equivalente a la puerta de entrada. Este era el empedrado de abajo. Luego el hombre midió la distancia a lo ancho del atrio exterior del templo entre la entrada exterior y la interior. Era de 53 metros. La puerta norte es el título del versículo 20. El hombre midió la puerta norte, igual como midió la del oriente. En esta entrada también había 3 cuartos de vigilancia a cada lado, con paredes divisorias y una antesala. Todas las medidas coincidían con las de la puerta oriental. El pasillo de la entrada tenía 26 metros con 50 centímetros de largo y 13 metros con 30 centímetros de ancho entre las paredes del fondo de los cuartos de vigilancia de lados opuestos. Las ventanas, la antesala, las decoraciones de palmeras eran idénticas a las de la entrada oriental. Había 7 escalones que conducían a la puerta de la entrada y la antesala estaba situada en el extremo interior del pasillo de la entrada. En el lado norte, tal como en el lado oriental, había otra puerta que conducía al atrio interior del templo, la cual estaba en dirección opuesta a la entrada exterior. La distancia de puerta a puerta era de 53 metros. Ahora hablará de la puerta sur, versículo 24, dice así: Luego el hombre me llevó hacia la puerta sur y midió sus diversas partes, las cuales eran exactamente iguales a las de las otras puertas. Tenían ventanas en las paredes como las otras y había una antesala mediante la cual el pasillo de la entrada salía al atrio exterior. Y como en las demás, el pasillo de la entrada tenía 26 metros con 50 centímetros de largo y 13 metros con 30 centímetros de ancho entre las paredes del fondo de los cuartos de vigilancia en lados opuestos. Esta entrada también tenía una escalera de 7 escalones que conducía a la puerta, así como una antesala en el extremo interior y decoraciones de palmeras en las paredes divisorias. Asimismo, en dirección opuesta a la entrada exterior, había otra puerta que conducía al atrio interior. La distancia entre puerta y puerta era de 53 metros. Ahora hablará de las puertas del atrio interior, versículo 28, dice así: Luego el hombre me llevó a la puerta sur que conducía al atrio interior. La midió y tenía las mismas medidas que las demás puertas. Los cuartos de vigilancia, las paredes divisorias y la antesala eran del mismo tamaño que en las otras. También tenían ventanas en las paredes y en la antesala, y como las demás, el pasillo de la entrada tenía 26 metros con 50 centímetros de largo y 13 metros con 30 centímetros de ancho. Las
Antesalas de las entradas que conducían al atrio interior medían 4 metros con 20 centímetros de ancho y 13 metros con 30 centímetros de largo. La antesala de la puerta sur daba al atrio exterior. Tenía decoraciones de palmeras en sus columnas y había 8 escalones que conducían a la entrada. Luego el hombre me llevó a la puerta oriental que conducía al atrio interior. La midió y tenía las mismas medidas que las demás puertas. Los cuartos de vigilancia, las paredes divisorias y la antesala eran del mismo tamaño que en las otras. También habían ventanas en las paredes y en la antesala. El pasillo de la entrada medía 26 metros con 50 centímetros de largo y 13 metros con 30 centímetros de ancho. La antesala daba al atrio exterior. Tenía decoraciones de palmeras en sus columnas y había 8 escalones que conducían a la entrada. Luego me llevó a la puerta norte que conducía al atrio interior, la midió y tenía las mismas medidas que las demás puertas. Los cuartos de vigilancia, las paredes divisorias y la antesala de esta entrada medían lo mismo que en las otras y tenían la misma disposición de ventanas. El pasillo de la entrada medía 26 metros con 50 centímetros de largo y 13 metros con 30 centímetros de ancho. La antesala daba al atrio exterior y tenía decoraciones de palmeras en las columnas. También había 8 escalones que conducían a la entrada. Describirá en el versículo 38 las habitaciones para preparar los sacrificios. Dice así: en la antesala de una de las entradas interiores había una puerta que conducía a una habitación lateral donde se lavaba la carne para los sacrificios. A cada lado de esta antesala había 2 mesas, en las cuales se mataban los animales sacrificiales para las ofrendas quemadas, las ofrendas por el pecado y las ofrendas por la culpa. Afuera de la antesala, a cada lado de la escalera que subía hacia la puerta norte, había 2 mesas más. De modo que había en total 8 mesas, 4 adentro y 4 afuera, donde se cortaban y preparaban los sacrificios. También había 4 mesas de piedra labrada que se usaban para preparar las ofrendas quemadas. Cada una formaba un cuadrado de 80 centímetros de lado y 53 centímetros de alto. Sobre esas mesas se colocaban los cuchillos y demás utensilios para matar a los animales del sacrificio. Había ganchos de 8 centímetros de largo sujetados alrededor de las paredes del vestíbulo y la carne para los sacrificios se colocaba sobre las mesas. Versículo 44 habla de las habitaciones para los sacerdotes. Dice así: dentro del atrio interior había 2 habitaciones, una ubicada junto a la entrada norte que daba al sur y la otra ubicada junto a la entrada sur que daba al norte. Entonces el hombre me dijo: la habitación que está junto a la entrada interior del lado norte es para los sacerdotes que supervisan el mantenimiento del templo. La habitación junto a la entrada interior del lado sur es para los sacerdotes encargados del altar, los descendientes de Sadoc, pues ellos son los únicos levitas que pueden acercarse al Señor para servirle. Versículo 47, titulado El atrio interior y el templo. Luego el hombre midió el atrio interior y era un cuadrado de 53 metros de ancho por 53 metros de largo. El altar estaba ubicado en el atrio delante del templo. Después me llevó a la antesala del templo, midió los muros a cada lado de la abertura de la entrada a la antesala y tenían 2 metros con 70 centímetros de espesor. La entrada misma medía 7 metros con 40 centímetros de ancho y los muros a cada lado de la entrada tenían 1 metro con 70 centímetros más de largo. La antesala tenía 10 metros con 70 centímetros de ancho y 6 metros con 40 centímetros de fondo. Había 10 escalones que conducían a la antesala y una columna a cada lado de la entrada. Y sigue hablando en el capítulo 41 de el atrio interior y el templo. Dice así, versículo 1. Después el hombre me llevó al santuario del templo, midió el espesor de los muros a cada lado del portal y era de 3 metros con 20 centímetros. El portal medía 5 metros con 30 centímetros de ancho y los muros a cada lado tenían una longitud de 2 metros con 70 centímetros. El santuario
en sí era de 21 metros con 20 centímetros de largo y 10 metros con 60 centímetros de ancho. Luego él pasó del santuario a la sala interior y midió los muros a cada lado de la entrada y tenían un espesor de 1 metro con 10 centímetros. La entrada medía 3 metros con 20 centímetros de ancho y los muros a cada lado de la entrada tenían una longitud de 3 metros con 70 centímetros. La sala interior del santuario medía 10 metros con 70 centímetros de largo y 10 metros con 60 centímetros de ancho. El hombre me dijo: este es el lugar santísimo. Luego midió el muro del templo y tenía un espesor de 3 metros con 20 centímetros. Había una hilera de habitaciones a lo largo del muro exterior. Cada habitación medía 2 metros con 10 centímetros de ancho. Esas habitaciones laterales estaban construidas en 3 pisos, uno encima del otro, y había 30 habitaciones en cada piso. Las vigas de las habitaciones laterales se apoyaban sobre cornisas exteriores que sobresalían del muro del templo. No estaban empotradas en el muro. El muro del templo era más estrecho a medida que se aumentaba su altura y por eso cada piso era más ancho que el de abajo. Una escalera subía desde el piso de abajo por el piso intermedio hacia el piso de arriba. Vi que el templo estaba construido sobre una plataforma elevada, la cual servía de base para las habitaciones laterales. La plataforma tenía una altura de 3 metros con 20 centímetros. La pared exterior de las habitaciones laterales del templo tenía un espesor de 2 metros con 70 centímetros, lo cual dejaba un espacio libre entre las habitaciones laterales y la hilera de habitaciones a lo largo del muro exterior del atrio interior. El espacio libre tenía 10 metros con 60 centímetros de ancho y rodeaba todo el templo. De las habitaciones laterales salían 2 puertas al atrio del terraplén que tenía 2 metros con 70 centímetros de ancho. Una puerta daba al norte y la otra daba al sur. Por el occidente había un gran edificio cuyo frente daba al atrio del templo. De ancho medía 37 metros con 10 centímetros, de largo 47 metros con 70 centímetros. Sus muros tenían 2 metros con 70 centímetros de espesor. Luego el hombre midió la longitud del templo y era de 53 metros. El atrio que rodeaba el edificio con los muros incluidos tenía de largo 53 metros más. El atrio interior al oriente del templo tenía también 53 metros de ancho. El edificio al occidente con sus 2 muros incluidos también tenía 53 metros de ancho. El santuario y la sala interior y la antesala del templo tenían un revestimiento de madera, al igual que los marcos de las ventanas empotradas, y los muros interiores del templo estaban revestidos con madera por encima y por debajo de las ventanas. También estaban revestidos de madera el espacio sobre la puerta que daba a la habitación interior y sus paredes por dentro y por fuera. Todas las paredes estaban decoradas con querubines tallados, cada uno con 2 caras, y había una palmera tallada entre cada querubín. Una cara, que era de hombre, miraba hacia la palmera de un lado. La otra cara, de un león joven, miraba hacia la palmera del otro lado. Las figuras estaban talladas por todo el interior del templo, desde el piso hasta la parte superior de las paredes, incluido el muro exterior del santuario. En la entrada del santuario había columnas cuadradas y eran similares a las que había en la entrada del lugar santísimo. Había también un altar de madera que medía 1 metro con 60 centímetros de alto y 1 metro con 10 centímetros de ancho. Las esquinas de la base y los costados del altar estaban hechos de madera. El hombre me dijo: esta es la mesa que está delante de la presencia del Señor. Tanto el santuario como el lugar santísimo tenían doble entrada, y cada entrada consistía de 2 puertas giratorias. Las puertas que conducían al santuario estaban decoradas con querubines tallados y palmeras talladas, como las de los muros.
había un techo de madera frente a la antesala del templo. A ambos lados de la antesala había ventanas empotradas, decoradas con palmeras talladas. Las habitaciones laterales a lo largo del muro exterior también tenían techos. Y leemos ahora el capítulo 42 y terminamos con la lectura del día de hoy, titulado Habitaciones para los sacerdotes. Luego el hombre me llevó afuera del atrio del templo por la puerta norte. Entramos al atrio exterior y llegamos a un conjunto de habitaciones edificadas contra el muro norte del atrio interior. Esta estructura tenía 53 metros de largo y 26 metros con 50 centímetros de ancho. La entrada abría hacia el norte. Un grupo de habitaciones daba al espacio del atrio interior que tenía 10 metros con 60 centímetros de ancho. Otro grupo de habitaciones daba al empedrado del atrio exterior. Ambos grupos tenían 3 pisos de alto y estaban construidos uno frente al otro. Entre los dos grupos de habitaciones se extendía un pasillo de 5 metros con 30 centímetros de ancho que recorría los 53 metros de largo del complejo y todas las puertas daban al norte. Cada uno de los dos pisos de arriba era más angosto que el piso de abajo, porque era necesario dejar espacio entre ellos para los pasillos. Dados que eran 3 pisos y no tenían columnas de apoyo como las habitaciones de los atrios, cada piso de arriba comenzaba más atrás en relación con el piso de abajo. Había un muro exterior de 26 metros con 50 centímetros de largo que separaba las habitaciones del atrio exterior. Este muro agregaba longitud al conjunto exterior de habitaciones que medía solo 26 metros con 50 centímetros de largo, mientras que el conjunto interior, las habitaciones que daban al templo, tenía 53 metros de largo. Desde el atrio exterior había una entrada a estas habitaciones por el oriente. En el lado sur del templo había 2 grupos de habitaciones entre el templo y el atrio exterior. Inmediatamente al sur del atrio interior, estas habitaciones estaban dispuestas de la misma manera que las habitaciones del lado norte. Había un pasillo entre ambos grupos de habitaciones, igual que en el complejo de edificios del lado norte del templo. Este complejo de habitaciones medía lo mismo de largo y de ancho que el otro complejo y tenía las mismas entradas y puertas. Las dimensiones de uno y otro eran idénticas, de modo que había una entrada en el muro frente a las puertas del conjunto interior de habitaciones y otra entrada en el lado oriental al final del pasillo interior. Luego el hombre me dijo: estas habitaciones que dan al templo desde el norte y el sur son santas. Aquí es donde los sacerdotes que ofrecen sacrificios al Señor comerán las ofrendas más santas. Ahora bien, dado que estas habitaciones son santas, se usarán para guardar las ofrendas sagradas, las ofrendas de grano, las ofrendas por el pecado y las ofrendas por la culpa. Cuando los sacerdotes salgan del santuario, no deberán ir directamente al atrio exterior. Primero tendrán que quitarse la ropa que llevaban puesta mientras oficiaban, porque esa ropa es santa. Deberán ponerse otra ropa antes de entrar a los sectores del complejo abiertos al público. Cuando el hombre terminó de medir la zona interior del templo, me llevó por la entrada oriental para medir todo el perímetro. Midió con su vara el lado oriental y resultó tener 265 metros de largo. Luego midió el lado norte y también tenía 265 metros. El lado sur también tenía 275 metros y lo mismo el lado oriental, 275 metros. Así que la zona medía 275 metros en cada lado y tenía un muro alrededor para separar lo santo de lo común. Y hasta aquí la lectura de hoy. Fíjense las dimensiones mucho más extensas y grandes que lo que fue el templo de Salomón, que destruido hacía 70 años en este momento histórico. Por eso nos da una pauta de wow, cómo interpretar y dónde aplicar y dónde ubicar este majestuoso templo, que ni siquiera fue el templo de Herodes que construyó Herodes en la época de Jesús, tampoco, no, es un templo nuevo, un templo diferente. Hasta aquí la lectura de hoy. Entonces, si te gustó el video, ponle me gusta y dejanos en el comentario si tenés alguna pregunta con respecto a esto, aunque dentro de lo que te dije no hay mucho más que contestar, más allá de describir las dimensiones exactas de esta maqueta o de este plano
plano del nuevo templo. Así que espero que te haya gustado el video y suscríbete al canal y activa la campanita y aprovecha todas, pero todas las listas de reproducción que hay en el canal para bendecir tu vida con el contenido que en ella estamos llevando adelante. Acordate, diccionario bíblico en YouTube, comentario bíblico en YouTube, la serie Leemos la Biblia en un año. Bueno, todo lo que hay en el canal, Biblias de estudio recomendadas, todo para bendecir tu vida. Chau, chau, hasta mañana.